rato, Radio Cutipa. Por fin es lunes, ¿cómo están? La bienvenida. Hemos amanecido con un régimen cambiario diferente. Bueno, el viernes ya habíamos tenido la noticia, fue el viernes, ¿verdad? Sí. Y hoy ya tenemos un nuevo régimen cambiario. De esto vamos a hablar en el primer bloque con un amigo economista, Omar Velasco, que nos va a dar algunas variantes de escenarios que se puedan desatar a partir de este anuncio. Antes, y un nuevo precio del dólar. El claro, dólar ya tiene un precio. El régimen cambiario, el dólar tiene un sinceramiento, porque una cosa era lo que decía el cartelito y otra cosa era lo que uno compraba o vendía en la casa de cambio. Hoy estas dos cifras se van a acercar y tiene implicaciones, ¿no? Hay quien dice que esto se parece a un 21.060. Vamos a analizar por qué beneficios, qué riesgos, para qué sectores. Lo vemos en la primera parte, después de esta introducción, con Omar Velasco. Antes, como siempre, una pequeña introducción que es siempre encabezada por Víctor Hugo Romero, que desde Cochabamba nos manda su imagen. A ver. ¿Pero qué es esto? Dice, el nuevo dólar. Dale, perdón. Te invadí. Me invadió. ¿Yo puedo hacer del otro? ¿Puedo interpretar al otro? Sí, bueno, dale. El nuevo dólar flexible, Su Alteza. Me robaste mis líneas. Y se estira, ¿no? Jorge me robó mis líneas. Sí, bueno, ¿qué es esto? Ese dólar, el nuevo dólar flexible. Se estira y se estira. Muy bueno, me encantó. Sí. Bueno, me quitaron las líneas en lunes. Ahora yo le devuelvo la palabra a Jorge para que hable de Volkswagen. ¿Qué tiene que ver Volkswagen en la guarida y en las noticias de hoy? Tiene que ver. Sí, tiene que ver mucho. A ver. Mira, esta es la noticia, la vamos a presentar primero, que dice, asediada por los autos chinos, Volkswagen planea despedir 100.000 trabajadores en Alemania. Tiene, hay más implicancias sobre esta noticia. Primero que no es noticia nueva, porque Volkswagen ya había iniciado estas políticas de despidos, no solamente Volkswagen, las empresas automotrices ya habían hecho despidos y habían realizado despidos por esta competencia china que es brutal. Claro, la primera que comenzó con los despidos fue Mercedes-Benz, de Stuttgart. También una limpia muy grande, lo sé bien por un amigo alemán que trabajó ahí, ingeniero, y bueno, él se acogió al despido voluntario, pero van a ser miles y miles y miles en Mercedes-Benz que ya están haciendo. Y seguro que Volkswagen había comenzado antes. Esta también, vez es noticia pero por la recortes menores. Claro. Este es un recorte muy grande. Son 100.000 trabajadores y 4 plantas en el término de 4 años, de acá al 2030. Volkswagen, el auto del pueblo, ¿no? El auto del pueblo, sí. Y es la empresa más grande de automotriz alemana, esta, ¿no? Que está en Wolfsburgo. Y lo que te quiero decir, mira, hay muchas cosas para decir. Los autos chinos en Alemania ya están en el orden del 21% de las ventas. La gente compra autos chinos eléctricos porque son más económicos, son buenos, porque antes se decía que todo lo chino era malo, no, son muy buenos. La gente va hacia lo eléctrico
y son más baratos que los autos alemanes. Sí. Y vos no le podés decir a la gente compre alemán cuando le sale mucho más barato el otro auto. Incluso estas grandes empresas no pueden hacer algo que los chinos sí pueden hacer, ¿no? Claro, el tema son los chips. ¿Te acordás que Los nos chips. contó el propio embajador De China chino, en Bolivia, sí. que las empresas europeas no han podido desarrollar el chip que pone en funcionamiento el auto? Y lo que dicen las noticias, porque esto salió en todo el mundo, esta noticia es del viernes, que dice, los gobernantes europeos hacen un desfile, van a China casi diariamente a pedirles que aflojen con el tema comercial, porque el superávit comercial chino con respecto a Europa es de 1.000 millones de euros por día. O sea, cada 1.000 millones de euros que le vende China diariamente a toda Europa, Europa vende cero, ¿no? Ese es el promedio. Después empieza a vender Europa. Están tomando medidas los gobiernos y están tomando medidas las empresas. Esta es una medida que ha tomado la empresa Volkswagen per se, ¿no? Particularmente. Entonces, para defenderse. Los gremios alemanes obviamente rechazan la medida, no quieren saber nada, que se pierdan puestos de trabajo, pero... Estamos hablando de países europeos donde sí hay derecho laboral, donde sí hay una protección del Estado a las y los trabajadores, o por lo menos así había sido hasta hoy. Hablo de Francia, hablo de Europa, países europeos donde hay estados fuertes que sí protegen, donde uno no se queda sin trabajo así nomás, donde uno no está a la de Dios como en América Latina, ¿no? Que uno no tiene seguro, si uno está en desempleo no hay quien le proteja, no hay un Estado así de fuerte. Y en Europa yo creo que se va acabando la fiesta, ¿no? Sí, vos sabés que va a cambiar un paisaje que lo tengo acá. Cuando tomás el tren desde Frankfurt a Berlín, pasás por Wolfsburgo, ¿no? Sí. Y desde 3 estaciones antes hasta 2 o 3 después, todo es Volkswagen. Plantas y ves automóviles, y plantas. Ese paisaje va a cambiar, porque se va a achicar. Pero esto que está pasando en todas las automotrices, en uno de los países donde la industria automotriz es la más grande del mundo, es Alemania, ¿no? Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos. Me pregunto qué otros sectores de la economía tienen un proceso paralelo, no solamente empresas ligadas a los automóviles, otro tipo de rubros que sufren el empuje, el envión de la economía china, ¿no? Sí, a ver, cuando fue lo de la pandemia, Pfizer, alemana, bueno, fue una de las primeras en descubrir una de las vacunas. ¿Te acordás que te daban la Pfizer? Sí, claro. Y ganó 150.000 millones de euros, según dijeron. Pero también, acordate que estaban las vacunas chinas. Eso. Y es decir, en el tema de los laboratorios y medicinales, que Alemania y Europa son muy fuertes, también la industria china avanzó muchísimo y empieza a acosarlas. Verdad. Me acaba de escribir Omar Velasco, está ya rumbo a esta guarida, así que tenemos 5 minutitos para hablar del Mundial, de estos partidos. No los he visto todos, pero acá mi vecino Jorge Barraza sí está al tanto. Yo simplemente diré que vibré con Argentina, incluso con los suplentes. Hay un estilo argentino, hay una escuela argentina, esa escuela de marear, de romper la paciencia con los pases y en un momento dado llegar al arco, ¿no? Qué bien lo definiste, ¿eh? Muy futbolísticamente, muy bien, sí. Hacen ese juego de pases. Yo digo que es como un cazador de campo Argentina, ¿viste? Eso que está al acecho, ¿no? Y te hace los pases, y los otros se van cansando porque es un desgaste psicológico. E indignando, porque no tocas la pelota, te sientes como un niño ahí que no agarra la pelota nunca. Y te fastidias. Y en un momento dado hacen papa y ahí sorprenden, ¿no? Sí. Y lo saben hacer. Sí. Bueno. De hecho hay un TikTok que los voy a reunir, pues son más de un TikTok, los voy a reunir y los voy a compartir. Ponen un tango con estos pases, hay uno que creo que tiene 18, pam, 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 pam,
Param, Lo pam, tengo. pam, 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 Lo pam, tengo y lo pam, podemos pam. mostrar. Y luego el gol, ¿no? Es Y lindísimo. luego hacen como 20, 30 pases, Sí. una cosa así, y después hacen el gol. Pero bueno, el Mundial está, a mí me encanta, es un Mundial hermoso, es muy democrático porque integraron 48 equipos, y esto ¿qué permitió? Permitió que jugaran 10 equipos africanos. ¿Y qué hicieron los africanos? Se prepararon bien y son la sorpresa del Mundial. 9 pasaron a la fase eliminatoria, que empezó anoche, empezó ayer con Canadá y Sudáfrica. Reiteramos, 9 de... 9 de qué? Dices 9 pasaron, 9 de cuántos. De 10. 9 de 10. Claro, es meritorio. 90%. Muy meritorio. Claro. Si Yo no siempre estoy mal en matemáticas, eso es el 90%. Para es dar un una montón. idea a nuestros seguidores, es que hasta 1966 ni siquiera tenía un cupo África, la ignoraban al África. Y bueno, África tuvo que hacer una rebelión y en el año 70 le dieron un cupo y entró Marruecos, que ahora es una de las potencias africanas, ¿no? Y Que juega hoy. Y el África... Juega hoy Sí, Marruecos. sí, y el África fue avanzando, y ahora pasa lo que pasa. Sí, Que Cabo Verde se dio el lujo de clasificar y dejó afuera a Uruguay. claro. Y de eso estábamos por mostrar Sí, en Uruguay. antes escuché a un analista decir que, ¿cuál sorpresa? No es la sorpresa, es la realidad del fútbol hoy. Hoy, muy bien, estoy de acuerdo con él. No sé quién lo dijo, pero estoy de acuerdo. Y bueno, el Mundial es muy lindo, hay muchos goles, los arqueros son fantásticos. Creo que Bociña es Sí. la imagen de estos arqueros modernos, que aunque tengan 40 años, 37 años, 35 años, son gatos. Bociña Lovers. Claro, ¿sabes lo que Ya hay sucede? Bociña Lovers. ¿Por qué? ¿Por qué vos decís? Antes se hablaba de Yacine. Yacine fue superado 100.000 veces, pero no porque Yacine era malo. Yacine era extraordinario en su momento. Pero los arqueros de ahora, si vos supieras lo vieras, lo que es el entrenamiento específico, cómo lo entrenan a los arqueros, que terminan siendo unos fenómenos. Claro. Pero aún siendo fenómenos, también los goleadores, porque vos fíjate, Mbappé, Haaland, Harry Kane, Vinicius, todos están metiendo, Messi están metiendo muchos Ronaldo, goles. te olvidaste de Ronaldo. De Cristiano Ronaldo hizo 2 goles, ¿no? Y 2 goles a Uzbekistán, que es uno de los equipos Y más tiene flojitos fama del de- mundial. Pero bueno, Bueno, digamos. ranking de arqueros. Pero pregúntame el primero Dibu. No, primero pregúntame mi ranking de arqueros. tu ranking de arqueros. Dibu Dibu Martínez y Bociña. y Bociña. Sí, esos son mis... Claro. Ah, y el Podríamos- tercero, Billy Vizcarra, es mi ranking. Y también ¿ya? podemos No me poner a critiquen. Eloy Rum, Me que voy es el a arquero Bolivia. de Curazao, extraordinario arquero, de 37 años. Bociña tiene 40. Pero además ese entrenamiento, el cuidado que hay personal de los jugadores, las nuevas metodologías para todo, permite que haya jugadores como Cristiano Ronaldo, que tiene 41 años, 42 va a cumplir, Sí. y juegue. Que Bociña tenga 40 y juegue, que Messi tenga 39 años y siga metiendo goles. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito dentro del Mundial. A Acá ver. vamos a lo de Uruguay. Lo de Uruguay es un caso, ahí está la tapa del diario El País de Montevideo. Qué tristeza. Tremendo. Estaban calientes, estaban ya agarrándose a los golpes, el DT, estaban calientes, tristes. Muy, muy, muy duro para Uruguay. ¿Por qué? Vos sabés que- Me da tristeza porque Uruguay era un músculo fuerte del fútbol. ¿No? Durante 20 años. ¿Dónde en- fue el primer mundial del mundo mundial? En Uruguay. En Uruguay. Que se atrevió a hacerlo. Y vos sabés que entre 1916 y 1935, justo 20 años, Uruguay fue el número 1 del mundo. Pero lejos. Ganaba todos los... Mira, ganó un mundial, 2 Juegos Olímpicos y 7 Copas América en ese ¿Qué lapso. pasó? No, lo que pasó fue que Uruguay es un país muy pequeño, eso fue una iluminación, una civilización, y bueno, los otros empezaron a crecer, y Uruguay se quedó en las proporciones que tenía, y los demás lo pasaron. Fíjate que no le pudo ganar a Cabo Verde, y que Cabo Verde jugó mejor que Uruguay. Y también es un país pequeño. Si estás hablando de Mucho más territorio, pequeño si que estás Uruguay. hablando de población o de tamaño de economía, Cabo Verde. Y de hecho yo diría que no necesariamente hay una relación determinante entre el tamaño del país, territorio, población, economía y la calidad del fútbol. ¿Ah?
No, No. porque finalmente 11 buenos podés juntar, pero también hay una realidad, de la cantidad surge la calidad. Eso muchas veces pasa, ¿no? No es el caso de China, debería tener una selección bárbara y no puede clasificar. Y también de la platita, como dice el presidente Rodrigo Paz, hay que tener platita también para pagar, para entrenar, para formar, ¿no? Claro. Todo es con plata. Mirá, hoy hay 3 partidos sensacionales. Los 16avos de final empezaron ayer. Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica. Una cosa muy rara. Primera vez en la historia que un país que es el anfitrión del Mundial tuvo que salir a otro país a jugar. Fue a jugar en Los Ángeles. Y ganó 1-0 Canadá, que hay una euforia. Estuvimos hablando con la consejera de la Embajada de Canadá el jueves pasado. Y dice, la euforia que hay en el país es nunca vista por el fútbol. No es un país futbolero, pero están enloquecidos. Bueno, estos son dueños de casa, ¿no? Son dueños de casa y tuvieron que salir. Bueno, Alemania-Paraguay juegan hoy a la tarde. Ayer jugaron Francia, mañana juegan Francia y Suecia. Pero Sudáfrica antes, hoy a la 1 hay un partidazo, Jorge. Sí, Brasil. Empecemos por eso. Sí. Pero vamos por partes. Estos son los 16avos de final, que es lo que estamos mostrando. De acuerdo. Y hoy juegan Brasil y Japón. ¿Qué partidazo? ¿A las 13, a la 1 de la tarde, hora boliviana. No, yo voy a hacer mi sopita de maní antes entonces, porque a las 13 hay que estar con el café ya. Ahí lo tenés, Brasil-Japón. Ahí está. ¿No? Después Costa de Marfil y Noruega, México-Ecuador. ¿A qué hora Costa de Marfil y Noruega? No, eso juegan eso es el miércoles. El miércoles. Costa 30, de Marfil y Noruega. 30. Sí, 30 es martes. No. Hoy es 28. Ah, de acuerdo. Mañana. Era para ver si estabas atento. Sí. No, mañana es 30, hoy es 29. Ah, bueno, entonces mañana, perdón. Y mañana hay un partidazo increíble que es México-Ecuador. Muy a la noche. Yo le voy a México. ¿Y tú? Silencio. Me cuesta. Yo tengo un alma ecuatoriana. Caramba. También. México. Inglaterra, Congo. Que parece muy fácil, pero quiero verlo. Inglaterra. Yo le voy a Congo. Vamos con Congo. Argentina, Cabo Verde. Esto es el viernes. Y Dembélé. Australia, Egipto. Ahí tenemos un amigo egipcio que es el embajador, ¿no? Cabo Verde. Suiza, sí, Cabo Verde con Argentina. Suiza, Argelia. Vamos bajando. Colombia, uno de los mejores equipos del campeonato. Colombia va a jugar con Ghana, que es bravo. Hay más partidos porque son 16 partidos en total, 32 clasificaron. A ver si tenemos la otra parte de la lista para mostrar los partidos. Pero bueno, pregúntame mientras. Sí. ¿Cuáles son los equipos que más me gustan? ¿Cuáles son los equipos que más te gustan? Francia me pareció impactante. Muy bien está Francia. Mejor que en el campeonato anterior. Vi todos los partidos en el campeonato anterior de Francia y vi los partidos, me pareció una Francia... Pero no estabas tan optimista al inicio del Mundial con Francia. No, pero lo vi jugar y me pareció fantástico. Tiene 6 o 7 jugadores adelante. Mirá, Dembélé, Mbappé, Doué, Cherki, el fenómeno, Olise. Eso decía yo, estoy con Dembélé, pero también estoy con Mbappé. Liberté, égalité, Mbappé. Exacto. Y después de Francia, dame los otros dos porque ya nos tenemos que ir a la pausa. Te dije Francia. Francia. Te digo Colombia. Colombia. Me encanta Colombia. Para mí es la mejor Colombia que yo he visto en los mundiales y vi muchas. Y otro que me guste, Argentina. Claro, y Argentina. Bueno, se sinceró, lo dijo. Ahora tú pregúntame a mí, ¿cuáles son mis selecciones favoritas? ¿Cuáles son tus 3 favoritas? Argentina, en ese orden. Con Dibu, con Messi, todos. Argentina llenan mi corazón. Francia también llena mi corazón. Pero vos sos semifrancesa, así que es lógico. No, que semifrancesa. Francia. Y tercero, Cabo Verde. Pero no podés, porque si juega Argentina con Cabo Verde. Ese día voy a estar como Alejandro Sáenz, corazón partido. Cabo Verde, ¿cómo le impactó Qué al bárbaro, mundo? Qué bárbaro. Bueno,
Ahora sí nos vamos a la pausa porque este es el tiempo de la alegría que necesitamos. ¿Para qué? Para terminar de digerir las colas de gasolina, las colas de diésel, esto del dólar que vamos a ver si tiene más aspectos positivos que negativos y para qué sectores, enseguida lo analizamos. Los precios que de repente van a seguir subiendo, el trameaje en el transporte, la incertidumbre y nada. Me voy con una pequeña crítica, yo también puedo, ¿no? Voy a hacer una pequeña crítica al presidente Rodrigo Paz, que este fin de semana se dirigió a un público grande, popular, y por popular se dio el gusto de decirles, ¿saben quién es Lula? ¿Alguien sabe quién es Lula? Para decir que se iba a ver con Lula y que si le podía decir que cuentan con Bolivia, con Lula y con Cast, y les dijo, su presidente que se llama Cast, palabras más o menos, y en ese tono. ¿De qué te enojas, Claudia? Me enojo porque me parece que es una falta de respeto de parte del presidente o de quien se esté dirigiendo, que porque es una cantidad enorme de gente del pueblo, de abajo, le vamos a preguntar si saben quién es Lula. Este pueblo boliviano está muy bien informado. El pueblo boliviano, desde abajo hasta arriba, pero sobre todo abajo, está muy informado. Es un pueblo politizado. Claro que saben quién es Lula y quién es Cast. Y si no supieran, hay que tener la elegancia de decirles, el presidente de Brasil, Lula, el presidente chileno, Cast, para terminar de informar, pero no decirles, ¿saben quién es? En el detalle está el diablo. Y yo creo que tenemos que dirigirnos con respeto entre todos, y más si es un encuentro popular, un encuentro más ligado al campo, a lo indígena. Ahí hay un tipo de desprecio. En el detalle está el diablo. Pero aparte está muy globalizado el mundo, ¿no? Vámonos a la pausa y luego hablamos con Omar Velasco. Esto del dólar, nuevo régimen cambiario, ¿qué implica? Se lo preguntaremos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prodemcio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prodemcio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Gota Uma, Alto Tejar, Buenos Aires.
Bueno, felicitar una vez más al creativo que hizo esa publicidad de Proden, porque realmente me encanta verla, la miro y siempre me gusta igual. Y también al funcionario, al ejecutivo de Proden que creó esta promoción durante el Mundial del 11 de junio al 19 de julio. Hay que apurarse porque todo llega. Para hacer un DPF de Banco Proden, con unas tasas excepcionales para el mercado, 7, 9 y 10%. Nadie da esto y es 7% si ponemos nuestro dinero a 181 días, 9% si lo ponemos a 361 días y 10% para un plazo mayor de 361. Realmente es un plazo, un rendimiento muy, muy grande. ¿Qué opinas, Omarcito? Omar Velasco, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Claudia. Bienvenido, Omar. El programa. Bueno, hoy hay que tratar de proteger el dinero de la pérdida del poder adquisitivo, así que los ahorros en bolivianos y hoy parece que en dólares van a estar más atractivos. ¿Sí? Bueno, a ver, a lo que vinimos, esto del dólar, que yo lo estaba recordando bien, fue el viernes. Tengo borrosa la memoria porque yo estaba en el fútbol, estaba en los partidos, me parece que todo el mundo estaba como yo y ahí, ¡zas!, que nos lanzan esto del dólar. A ver, ¿qué es? Usted ya lo sabe porque lo hemos estado masticando más o menos este fin de semana. Ya sabe que el dólar cambió en su versión oficial. Sí, ya no es más el 6.96 famoso de los letreritos. No perder el micrófono, que Jorge a uno le quita la palabra. Ya encontré uno no se puede distraer, que me quitó la línea leyendo la caricatura de Víctor Hugo. Uno no puede perder. Estoy invasivo. Está hoy. invasivo hoy. ¿Cómo será con el fútbol? Bueno, les decía que comienza este nuevo régimen. El tipo de cambio oficial será de 9.70 este lunes. Esto es flotante, se va a ir actualizando cada vez. Lo que usted tiene que recordar es que por primera vez en 15 años el precio oficial del dólar dejará de ser fijo y cambia según la oferta y la demanda. Por eso cada día el Banco Central nos va a decir cómo va a estar el dólar al día siguiente. Esta es una actualización constante y se deja en manos de la libre oferta y demanda. Se lo preguntaremos a Omar. Esto quiere decir que hay palabras del gobierno, sinceramiento, que se están aproximando cada vez más el precio que nos daban en el letrerito oficial, en los bancos, en fin, y el precio del dólar en la casa de cambios, en la calle, ¿no es cierto? Son 15 años de mantener un tipo de cambio fijo y hoy, lunes 29, hay un nuevo régimen de dólar flotante. Papel fundamental para el Banco Central, fija el tipo de cambio oficial 9.70 por dólar, valor que desde ahora cambiará diariamente de acuerdo con la oferta y la demanda. Esto ha sido establecido mediante una resolución ministerial. ¿Por qué? ¿Qué dice el gobierno? Quiere reducir la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, eso es obvio, preservar las reservas internacionales que hoy están llegando a 3.800 millones de dólares y reflejar un precio más cercano a la realidad. El gobierno atribuye el cambio a la caída de las reservas, déficit fiscal, menor exportación de gas, escasez de divisas y el BCB va a calcular cada día. Bueno, ¿qué se espera? Los analistas consideran que el nuevo sistema puede mejorar la competitividad de las exportaciones, reducir algunas distorsiones del cambio cambiario y cuáles son los riesgos. En el corto plazo podría aumentar la inflación, encarecerse productos importados, devaluarse el boliviano, perder su valor, subir los intereses de los créditos y mantenerse la presión sobre el dólar si no ingresan más divisas al país. Me quedo ahí porque hay varias preguntas para Omar. Yo simplemente, ya que tengo la palabra, diré que el vicepresidente Edman Lara ya ha mandado una cartita, la podemos ver después, una carta crítica al ministro de Economía. A su vez, el ministro de Economía le lanzó un mensaje tremendo a Evo Morales, un mensaje personalizado a Evo Morales, acusándolo un poco de todo, ¿no? Hay una tensión ahí.
Nosotros nos vamos a quedar en la parte más técnica de esta medida, que por supuesto tiene una lectura política, ideológica, como todo, ¿no? A ver, Omar, he dado muchas cosas al mismo tiempo. Ayúdanos a esclarecer, uno, por qué se hace, y dos, qué beneficios y qué riesgos, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido hoy en el país son dos hechos importantes. El primero es el reconocimiento del dólar paralelo como indicador para definir el precio de la divisa en el país. No, porque el oficial se sube al paralelo. Exactamente. O sea, esta unificación que el gobierno le llama es un eufemismo que en realidad dice devaluación oficial de la moneda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El segundo punto, pero más importante, tiene que ver con establecer una nueva política cambiaria, un nuevo régimen cambiario. Y aquí es importante aclarar a la población. O sea, régimen cambiario quiere decir la manera como se determina el precio del dólar en un país, ¿no? Entonces, antes del día de hoy, quien determinaba el precio del dólar era el Banco Central de Bolivia y además lo defendía. No, bueno, lo defendía eso entre comillas, porque en los últimos años no lo ha hecho. Pero lo que ha cambiado es que hoy se está cediendo la definición del precio del dólar Al mercado. y el mercado hay que entenderlo como los banqueros y exportadores que van a tener la potestad en sus transacciones de fijar un precio referencial. Segundo, lo que ha cambiado y es importante... ¿Cómo hace esto segundo que acabas de mencionar? Lo voy a explicar en la metodología. Bueno, Okay. solo quería un poco explicar los temas Ok, más generales. de acuerdo. Es que cambia la política, o sea, estoy hablando de que se está cambiando la política cambiaria. La política cambiaria cambia porque el instrumento o sea, hoy el Banco Central, el gobierno ha dejado de defender el precio del dólar. La política, perdón que te corte, pero para aclarar ese punto, la política cambiaria la fijaba el Banco Central. Ahora ya no. La deja libre. O sea, la sigue fijando, igual la pero fija el Banco está Central. delegando la responsabilidad del precio a los bancos. Pero, no, mira, lo has dicho creo que de manera muy coloquial y creo que fuera de formalismos. Hoy el mercado es el que está definiendo la política cambiaria. Yo me sumo más bien a tu interpretación. Pero segundo, el tema tiene que ver con los objetivos de política, porque antes el objetivo de la política era preservar el poder adquisitivo del boliviano, esta lucha por la bolivianización de los activos y pasivos del sistema. Hoy no, hoy ha cambiado esta lógica. El tipo de cambio se va a convertir en un instrumento de fomento a las exportaciones, tiene, digamos, una connotación distinta de lo que era hace 10 años. Bueno, y finalmente también tiene que ver en el cálculo, ahora sí voy a entrar un poco a lo que tú decías, tiene que ver en la forma como se estima. Antes, el tipo de cambio oficial era el tipo de cambio de venta. ¿Y por qué era de venta, Claudio? Porque básicamente lo que se trataba desde el Banco Central era de reflejar para el ciudadano de a pie cuál es el costo de acceso a los dólares, a la divisa norteamericana. Hoy esto está cambiando de enfoque, no solamente es un cambio de metodología. El Banco Central va a definir el tipo de cambio oficial a partir del precio promedio ponderado de todas las operaciones de compra, solo las de compra, en el sistema financiero. Esto lo que les da a los exportadores es un piso, una base a partir del cual puedan negociar un precio inclusive más alto. O sea, yo veo de que este es obviamente un enfoque distinto de hacer política cambiaria en el país. Me has preguntado más cosas. Así que lo de los exportadores, ¿qué cambia para los exportadores? ¿Por qué pregunto? Porque una de las discusiones, tal vez de las no discusiones, porque no se ha abordado mucho el tema, pero es uno de los puntos que no deja de ser clave, pese a cierto silencio, es por qué los exportadores no traen sus dólares. Es algo que se viene diciendo hace tiempo ya, que traigan sus dólares. Y una respuesta comprensible es, ¿por qué yo voy a traer mis dólares? Uno, que tengo que comprar materia prima, bla, bla, bla. Pero además, ¿por qué los voy a traer si a mí me van a pagar 6.96 o un poquito más por cada dólar? Hoy, con este cambio, los exportadores van a poder... se van a animar más. ¿Se animarán más, Omar? ¿Van a traer ahora sí sus dólares? Un poco. Es que yo creo que la política cambiaria no puede ser un acto de fe. Y la verdad yo veo con mucha preocupación de que hay en realidad un cambio de régimen, pero desde mi punto de vista apresurado y
muy anticipado y probablemente sin el colchón financiero para poder sostenerlo. Porque antes de entrar al tema de los exportadores, a ver, hoy tenemos 3.700 millones de dólares en reservas, pero solamente 700 son líquidas, son divisas efectivas para poderlas utilizar. El reto que sobró. Claro, tú tienes oro. Ahora, mira, si tú le descuentas el oro a los 3.700, le descuentas el hecho de que tienes más de 500 millones en facturas impagas por combustibles, Tienes 200. tienes 200 millones. O sea, ¿cómo encaras la política cambiaria más importante, la decisión, yo creo, más importante que el país está tomando en décadas sin un respaldo financiero? Entonces, ¿tú sí estás de acuerdo con los analistas que dicen que esto sí es comparable a un 21.060? No, tampoco, por eso hay que ver las diferencias. Pero es que no he terminado de explicar el anterior Sí, punto. sí, dale, para dale, poder Omar, sí, cerrar dale. esta idea. Es que, mira, 8 meses de gobierno del presidente Paz, la deuda externa subió en 4.000 millones en términos de compromisos de crédito. Por lo menos 2.500 ya han ingresado, son desembolsos efectivos. Pero esto no se ha traducido en un incremento de las reservas internacionales. Prácticamente estamos con el mismo nivel de reservas de comienzos de gestión. Se han usado para pagos. Claro, el problema es, ahí Jorge, es que el gobierno se ha comprometido en parte en las promesas de campaña, efectivamente iba a unificar el tipo de cambio, pero esto venía acompañado con un fondo de estabilización cambiaria. Es decir, platita, ahorro del crédito externo que debería eventualmente ir a defender el precio del dólar en un contexto de alta volatilidad cambiaria. O sea, el gobierno va a dejar flotar el dólar, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Porque si tú no tienes los dólares suficientes para poder evitar que la volatilidad sea muy alta, vas a generar incertidumbre. El próximo mes se viene, en mediados de julio, la devolución de dólares a los ahorristas, de hasta $3.000 y en el mes de agosto hasta $5.000 por persona. Y así sucesivamente. Claro, entonces, mira. Para eso hace falta plata. Para eso yo calculo que necesitas por lo menos 150, 200 millones. Pero eso, perdón, esa deuda, esa retención de los dólares a los ahorristas, el dinero, ¿lo tienen los bancos o lo tiene el gobierno? Y los dos, porque el gobierno se ha comprometido a ayudar a los bancos a devolver. La pregunta es quién va a dar a quién. ¿Por qué se tiene que ocupar si yo te presté, si vos sos el banco Velasco, sí, y yo te puse mi plata, te puse $1.000 ahí, ¿por qué cuando me la van a devolver tiene que venir el gobierno a auxiliarte a vos? Porque si no el tipo de cambio flexible fracasa. O sea, el gobierno no puede simplemente decir a partir de hoy el dólar vale 10 bolivianos y no hay dólares para comprar en el sistema financiero. Tiene que haber dólares para que la economía pueda reactivar, o sea, para que la población pueda recuperar la credibilidad en el uso y la disposición de dólares. ¿Y qué disposición hay? Claro, es que si tú estás si tú tienes depósitos en el sistema financiero en dólares y no los puedes utilizar, ¿qué sentido tiene tener un dólar paralelo vigente? Absolutamente no tiene, o sea, no tiene un uso formal. Entonces, ya le han criticado al gobierno y le han dicho, mira, primero tú deberías haber levantado este cepo financiero que los bancos le han puesto a los consumidores, porque eso te va a dar, digamos, la liquidez, porque hoy un mercado, para que pueda funcionar, Jorge y Claudia, necesitan liquidez. Hoy no tenemos la liquidez suficiente para poder mantener esta política. Eso quiere decir circulación de dólares. Claro, mira, por semana, las transacciones en el sistema financiero, las compras que realizan los bancos a los exportadores son más o menos de 150 millones de dólares. Con los 200 millones que tú has calculado muy bien que hay todavía disponibles, o sea, habría para una semana de aprovisionamiento de mercado. Es nada. Por eso, 200 millones de dólares no es nada. Entonces, ahí vuelvo, sí, yo sé que quiero cerrar porque Claudia me ha hecho una pregunta muy importante al inicio, decías, pero ¿esto qué tiene que ver con el 21060? Tiene que ver mucho y poco. Primero, el 21060 era una política confiscatoria de dólares a los exportadores. Se les confisca los dólares, se les dice, estos dólares se liquidan de forma obligatoria en el Banco Central. El Banco Central creaba una entidad denominada Bolsin, que era un mercado de subastas, ¿no?
Quien necesitaba dólares tenía que ir, ofrecía su precio y su cantidad, y de acuerdo a la disponibilidad de dólares, el Banco Central los otorgaba. Lo que ha ocurrido es que ese régimen de intervención del Estado, porque no es un régimen flexible, flotante, como algunos economistas lo distorsionan, es intervenido porque es el Banco Central el que define las reglas del juego. Claro, fíjate, ese mecanismo fracasa. Apenas va a durar unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque va a haber una sobredemanda de dólares en la economía. El Banco Central se va a ver obligado a dejar de subastar dólares a través del bolsín. Y lo que va a ocurrir en los siguientes 20 años, en el periodo de vida neoliberal, es un régimen de tipo de cambio que se llama de mini depreciaciones, mini devaluaciones. El Banco Central que tiene retoques casi diarios. Retoques, pérdida de valor casi sistemática, semana a semana. Eso al menos le va a dar cierta certidumbre a la población. Es decir, va a perder valor, pero va a perder más en cámara lenta. Exactamente. Sí, más o menos y vos vas a tener la previsión. O sea, vos sabés que dentro de 3 meses el dólar va a subir. Claro. Mira, lo que hoy está proponiendo el presidente Paz es algo totalmente insólito. Nunca en la historia de Bolivia, y fíjense que me he tomado el tiempo de revisar desde la fundación del Banco Central, hemos tenido entre 33 y 45 regímenes cambiarios. Ninguno de los 44 anteriores han sido flexibles. La flexibilidad no es algo que se pueda poner de moda o que esté, ¿me entiendes?, que sea copiar un libro de texto de macroeconomía. El país históricamente no ha tenido las condiciones para tener un régimen de esta naturaleza. No, tiene que haber una gran solidez económica dentro del país para que pueda darse eso y que vos le dejes al mercado la posibilidad de fijar el precio del dólar. Así es, y eso todavía... Es muy peligroso. Si no tenés las condiciones de reservas adecuadas, dejar el dólar liberado al mercado puede ser siniestro, puede ser nefasto. Un suicidio económico, le llaman. Pongo esto sobre la mesa. El economista y líder de Alianza por la Libertad, Jaime Dunn, cuestionó en Cochabamba, también este fin de semana, la política económica del gobierno y advirtió que la devaluación del boliviano estaría afectando directamente al patrimonio de la población, comillas. Un gobierno que devalúa la moneda le está robando el 40% del patrimonio a cada ciudadano, dijo. Asimismo, criticó la situación institucional del país y sostuvo que la crisis no es solo económica, sino estructural, apuntando a los problemas de la corrupción, falta de ética, debilidad del sistema de justicia. Habló de la crisis institucional también y rechazó que la salida sea recurrir a organismos internacionales, cuestionando el manejo de los recursos públicos. Ojo, no lo dice Marx, lo dice Jaime Dunn, que es muy liberal. No, y aparte, yo lo escuché y el tono de Jaime Dunn era fuertísimo, te digo. Sí, sí. Ah, de hecho, ahí lo tiene. Gracias, Anay. A ver, lo escucharemos un poquito. Gobierno que devalúa la moneda y causa la pérdida del 40% del poder adquisitivo de la moneda frente al dólar, le está robando a cada ciudadano el 40% de su patrimonio contra el dólar. Es inmoral. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si los números y la economía reflejan lo que hacemos bien o hacemos mal, ¿por qué están mal los números? Porque vivimos en un país donde no solo está mal la economía, es corrupto, es ladrón, es prebendal, es avasallador. Por eso Alianza por la Libertad dice que para corregir la economía no es ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, denme más plata, ¿para qué? ¿Para que se la roben? Nosotros lo que decimos como ciudadanos que tenemos que cambiar las cosas desde cada uno de nosotros, porque la crisis boliviana no es económica, es una crisis de instituciones que no se respetan porque está lleno de ladrones, porque la ley no funciona, porque no hay moral, porque no hay ética, no hay principios. Algo. ¿Por qué habla del 40%? Porque llevar el dólar de 6.96 a 9.73 equivale a un 39.7 de incremento en el dólar que él le llama devaluación. Ahora,
¿Estás de acuerdo con Jaime Dun? Me temo que sí, y eso... Sí, es raro, ¿ah? Jaime, Cierto te punto. digo, me temo que sí. No, me temo porque yo creo que, bueno, no creo que Jaime lo diga desde la sinceridad de quien, de quien la pasa mal. No, esta es una estrategia, obviamente que está focalizada en otorgar un contradiscurso hoy a las políticas neoliberales de ajustes macroeconómicos, pero, o sea, no voy a entrar a ese plano, pero yo creo que hay reparos detrás de un poco de ese comentario. Pero no es que, a ver, no es que la devaluación haya afectado de forma total a la economía, y aquí hay que también hacer los paños medios. Eso. Mira, prácticamente 90 y tantos % de la población en el sector privado ya veníamos conviviendo con el tipo de cambio paralelo, esto desde hace bastante tiempo atrás. Lo que el gobierno no le ha dicho con franqueza, sinceridad a la población, es que hay una parte de las transacciones económicas que se hacen al tipo de cambio oficial, y básicamente son las del sector público. Aquí me voy a referir muy concreto a 3 operaciones. La primera tiene que ver con el hecho de que el 30% de las importaciones en Bolivia las realiza el Estado, porque es quien está, digamos, mandado a hacer las importaciones de combustibles. 30%. 30%. Mira, el decreto supremo 5516, aquel que elimina temporalmente la subvención a los combustibles, establece en su reglamento, ahí en su anexo 1, en el que define los precios, que los precios de la gasolina y el diésel están indexados al precio del dólar norteamericano. O sea, ¿qué significa esto? Haber devaluado la moneda debería implicar un aumento del costo de los combustibles en el país. Que el gobierno no lo haga, probablemente es porque va a seguir asumiendo un costo de la subvención, al menos temporalmente. Una parte, ¿no? Pero hay una afectación al Estado, porque YPFB hoy tiene que importar a un 40% más caro el crudo de lo que contablemente tenía que hacer hasta el día de ayer. ¿Eso por la guerra de Irán? No, y eso tiene que ver por la brecha cambiaria, ¿no? Porque más allá de cuánto ha subido el precio del combustible por la guerra, el costo como tal se valoriza al tipo de cambio oficial. La noticia con la que hoy amanecimos es que están trayendo este combustible por ferrocarril. No lo he escuchado. Sí, está en el deber, te la leo, en ferrocarril ya se ha hecho una... Entre otros métodos, se usa el ferrocarril ahora, o sea, desde hace muy poquito. Sí. Yo lo que te pregunto, mientras buscamos la noticia, y a mí me interesaría ya la encontré. Más de 1 millón de litros de gasolina llegan a Bolivia por ferrocarril. YPFB reanudó una ruta estratégica que permitirá aumentar la capacidad de transporte y diversificar las vías de abastecimiento. Estamos hablando del transporte ferroviario, que ingresó más de 1 millón de litros de gasolina, marcando la primera operación de este tipo realizada en más de 3 años. ¿Cuánto costará esto? Hay que ver que los ferrocarriles pertenecen en parte a los privados, en parte al Estado. ¿Qué efecto tendrá, no? Me pregunto también. Si vamos a gastar más, menos. Sí. Tal vez un comentario último, por un tema de tiempo. El tema, por supuesto que nos va a afectar el tema del costo de importación, la logística es ineficiente. El gobierno de Paz recién se ha dado cuenta que tiene que importar crudo, no combustible procesado, porque eso le va a reducir los costos. Y obviamente hay probablemente negocios, ganancias en la intermediación que están pendientes. Un poco para cerrar ya mi intervención, también comentar el tema de los aranceles, porque sube el arancel a causa del tipo de cambio oficial, ¿ya? Hasta hace una semana atrás, tú importabas, digamos, 100 dólares en un celular, ese dólar pagaba, obviamente, la importación es a tipo de cambio paralelo, pero el cobro de impuestos se realizaba al tipo de cambio oficial. Hoy, con la eliminación de la brecha cambiaria, vas a tener que pagar un arancel más caro. Entonces, es un desincentivo para el importador. BOA se pagaban también los pasajes a un cambio oficial, por ejemplo, ¿no? ¿Te sirve ese ejemplo? Sí, también. No, una cosa que, a favor de esto, si es que tiene costados favorables, es que
el exportador tiene un incentivo más, ¿no? Porque tiene un 40% más en el valor del dólar, porque cuando cambiaba, supuestamente lo cambiaba al valor oficial de 6.96. Ahora lo va a poder cambiar a 9.73. Entonces, algo tiene que traer los exportadores, porque tienen que pagar a su personal, tienen que consumir y demás. Y también para el turismo. Al turismo le va a resultar... Omar se tiene que ir y yo creo que pongo eso del turismo entre los sectores. Omar, te vas, pero primero dinos a qué sectores va a afectar más duramente este nuevo régimen cambiario. Hay ganadores y perdedores. Aquí quienes ganan son quienes tienen dólares, agroindustriales, la minería cooperativizada, banqueros, especuladores que hoy están formalizando, el gobierno está formalizando esta actividad de ganancia cambiaria. Quienes pierden aquí son los que tienen una propiedad que han cedido en condición de anticrético porque van a tener que pagar más dólares. Los que tienen, los inquilinos, tanto de vivienda, pero también los comercios informales, hablo en la Ramada, aquí en la Uyustus, porque todas esas tiendas comerciales están dolarizadas. O sea, el riesgo es que hacia adelante el dólar va a continuar subiendo. Perdemos los consumidores porque se va a incrementar el precio de los alimentos vía los aranceles y vía también, digamos, un posible incremento del precio de los combustibles, que no será ahora, se va a acumular y en algún momento se va a tomar esta decisión de seguir subiendo. Gracias, Omar. Tenemos varias preguntas, pero sabemos que estás corto en el tiempo. Seguiremos charlando y gracias por resolver nuestras urgentes consultas. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con otro tema más. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables, ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, tenemos muchas preguntas sobre este nuevo régimen cambiario, pero hay que ocuparse de lo otro también. Y en lo otro está Carlos Alarcón como uno de los protagonistas en la política. Carlos Alarcón, diputado nacional, bienvenido, gracias por este tiempo, que no ha podido hacerse presente porque está preparando una serie de requisitos porque va a acudir a declarar en calidad de testigo y no de sindicado, que es algo que se ha estado debatiendo también. ¿Te parece comenzar con esto, Carlos? Bienvenido y gracias por tu tiempo.
Sí, muy buenos días, Claudia, con gusto, te mando saludos a tu audiencia y estoy a requerimiento de ustedes para las preguntas que tengo. Bueno, lo primero es esta declaración que se espera de parte tuya, Carlos. Es un caso no de ayer, es un caso anterior. ¿Nos puedes recordar y por qué está en el debate político? Mira, lo único que sé de este caso, porque lo mantienen con un secreto, como si fuera una cuestión de Estado, de interés de la nación, según el fiscal de materia, que es el subalterno de Roger Mariaca, del fiscal general, porque esto surge tomando en cuenta que yo cuestioné duramente al fiscal general por su intervención como garante en el convenio que yo llamé, o en el acuerdo con la COF de impunidad. No lo llamé un acuerdo de pacificación, y a pedido de la COF intervino el fiscal general como garante. Entonces yo señalé que su rol constitucional de Mariaca era garantizar a los millones de víctimas del último bloqueo, que ha sido el más cruel de la historia boliviana, en lugar de preocuparse de garantizar los intereses de Argollo y de los bloqueadores. Y a los 7 días de esta declaración pública que hice, me llega esta citación, entre comillas, como testigo de este caso interno de la Fiscalía, iniciado a denuncia de la directora de Transparencia, designada por Mariaca, por el fiscal general, en septiembre del año pasado. Ahí está claramente la vinculación con esto del propio fiscal general del Estado, y me llega la citación para que me presente en 2 horas desde La Paz a la ciudad de Sucre. Yo señalé que solo si me hubieran prestado una nave espacial los extraterrestres, hubiera podido llegar a Sucre en esas condiciones. Tuve el milagro de que un amigo abogado pudo justo ese momento estar libre y planteó, pues ni siquiera con memorial, verbalmente planteó que era un abuso de poder, imposible que un testigo llegue de una ciudad a otra en 2 horas, y los reprogramaron el acto para el miércoles en La Paz. Yo no pedí que sea en La Paz, pero el fiscal de oficio los reprogramó en La Paz para el miércoles a las 2 de la tarde. Lo que me llamó la atención de este caso es que por las declaraciones que hizo el fiscal de materia, y las he posteado el día de hoy en mi página Facebook, este fiscal dice que se trata de un caso de la gestión anterior, entiendo que tiene que ser la del fiscal general Lanchipa. Él señala en la notificación que la que ha aperturado el caso es esta directora de régimen disciplinario interno del fiscal Mariaca, designada por el fiscal Mariaca, contra autores anónimos. No dice en relación a qué fiscales o funcionarios de la ex fiscalía que los estaba investigando se abre este caso penal después de esta investigación disciplinaria, y señalan que la única razón para haberme convocado como testigo es que la interacción entre estos ex fiscales o funcionarios de la época de la Anchipa con algunos particulares hubieran obtenido indebidamente una información de la Fiscalía que estaría afectando la imagen del Ministerio Público. Entonces, y que en esa interacción habría surgido mi número de celular, como si el número de celular de un diputado no estaría a disposición pública de muchas personas. La propia Fiscalía, cuando yo era abogado defensor del expresidente Mesa y de varios perseguidos políticos en la época de la Anchipa y del Ministerio Público que respondía a Evo Morales, tenían el celular, que lo tengo hace años y que no lo he cambiado hasta ahora. Entonces, no me hacen conocer la denuncia, no me quieren hacer conocer ningún elemento, y me recuerda a las prácticas del régimen de dictadura de los fiscales serviles a Evo Morales, cuando a los perseguidos políticos los convocaban bajo el rótulo de testigos, pero era para que con sus propias declaraciones, en base a preguntas ambiguas, capciosas, generales, vayan montándoles el caso a personas inocentes, como armando las piezas de un rompecabezas. Entonces yo he señalado el día de hoy que no tengo nada que ver en esos ajustes internos entre masistas, entre fiscales masistas del anterior y de esta gestión, que me parece absurdo que me convoquen porque invoquen mi número de celular, alguien que lo hubiera podido dar o lo tenía o ellos mismos se lo han proporcionado.
y que no tengo absolutamente nada que ver en mis 22 años de ejercicio profesional, inclusive cuando he sido viceministro, Claudia, no va a haber ningún juez y fiscal que te diga que yo he delictivamente ejercido influencia contra fiscales o jueces para torcer el curso de la justicia a favor mío o a favor o en contra de alguien. Entonces, me parece un claro acto de represalia de un fiscal que además tiene orígenes masistas evidentes, el fiscal Mariaca, porque ha sido designado en el cargo de fiscal de distrito de Santa Cruz por el fiscal Lanchipa, ¿no?, con relación a cuya fiscalía se están haciendo ajuste de cuentas. Después, si no hubiera tenido el apoyo de Evo Morales y de Luis Arce Catacora, no hubiera tenido los votos para ser fiscal general en la anterior asamblea de los evistas, asistas, androniquistas, ¿no?, porque ha tenido 115 votos para ser fiscal general del Estado. Entonces, claramente demuestra que este es un tema interno entre ellos, que están queriendo enlodarme, embarrar mi nombre en algo que yo no tengo nada que ver, y que claramente es una represalia por una parte del fiscal general y por otra de la propia COP, que se ve que es bastante amiga del fiscal general del Estado, porque me han declarado persona no grata, no quieren que incluya la ley antibloqueos. Sí, a eso queremos ir también, Carlos, porque desde la COP, en efecto, salió este texto, ¿no?, donde se te declara persona no grata después de declaraciones, interpretaciones posterior al acuerdo entre el gobierno y la COP, y tu pedido, eres una de las voces que ha sonado más alto en el pedido de esta ley antibloqueos, ¿no? Exacto, y fíjate que dice Argollo de la COP que yo estaría atentando contra la paz social por impulsar la ley antibloqueos, y cuando ha sido él, ¿no?, el que lo ha pedido de garante a este fiscal general de Sucre, Argollo, el que ha generado pues el efecto humanitario y económico devastador, junto con otros aliados de otras organizaciones, durante 53 días de bloqueos. Y lo que también me llama la atención, y lo he dicho en mi post del día de hoy, es que en estos 53 días de bloqueo han debido ser la mayor exportación de cocaína y de otras drogas que hemos tenido como país al exterior. Han salido toneladas a Chile, a Brasil, se ha intentado mandarlas a Miami por costos estimados por el fiscal chileno de $8,000 millones. Entonces, mientras cunde la violencia de los bloqueos, los narcotraficantes están a sus anchas, y tenemos un fiscal general que, en lugar de estar preocupado de perseguir a los narcotraficantes y de perseguir a los dirigentes de los bloqueadores que han causado este desastre, está más preocupado de anular y de neutralizar la función legislativa y la función de fiscalización de los parlamentarios. Este es el mundo al revés, pero obviamente, como cualquier ciudadano de a pie, yo voy a cumplir mi deber cívico, por supuesto que voy a asistir, pero no voy a caer pues en esa trampa donde sigue esa vieja maña que te llaman de testigo, te hacen preguntas generales, como por decirte, usted conoce a fulano de tal, y tú dices no, porque no tienes ninguna relación con él, pero por ahí dice, no, pero yo lo vi al diputado en un seminario, ¿no? Y ahí yo le pedí para una ley su número de celular y me lo dio. Entonces ahí ya dicen, que yo estaba ocultando información. Pues es la típica forma como estos mafiosos de la fiscalía arman, montan casos contra personas inocentes, porque se sienten muy incómodos de las actividades de fiscalización que estamos haciendo. Entonces yo no voy a entrar al juego de ellos, y por supuesto voy a asistir y voy a hacer valer mis derechos y garantías constitucionales y legales de testigo. Yo quiero preguntar, ¿qué tal, Carlos? Buen día. Una pregunta, esos cargamentos de madera que llevaban dentro de la madera droga, ¿esos salieron durante los 53 días de bloqueo o fue antes? Tengo entendido que algunos de ellos sí. Se ha pedido que se haga una comisión también de investigación en la Asamblea para hacer esas precisiones y cuáles serían las responsabilidades institucionales en relación a la seguridad del Estado y en relación a la actuación del Ministerio Público. Entonces, ese es un tema que vamos a determinar, pero si tú ves que no solo ha sido un cargamento, sino han sido varios, creo que 3 cargamentos, uno que no llegó a destino y otro que fue interceptado en Brasil, más Chile,
con seguridad alguno de ellos ha estado en estos días de bloqueo o ha coincidido próximamente a los días del bloqueo. Porque la pregunta es, si había bloqueo, ¿cómo pasaba esto? Ahí está, esa tiene que ser parte de la investigación principal, ¿no es verdad? Porque inclusive el vicecanciller de Estados Unidos dijo que por lo menos, o sea, parcialmente o totalmente se estaban financiando estos bloqueos con dineros ilícitos provenientes de estas actividades que ellos les llamaron el Departamento de Estado narcoterroristas. Entonces ese es otro tema que hay que ver a fondo, cómo se han financiado estos 53 días de bloqueo, porque para mover semejante cantidad de gente, pagándoles inclusive para bloquear, ¿no? Dice que tienes que invertir mucha cantidad de dinero, ¿no? O sea, no va a haber benefactores ni donantes para eso, tiene que haber por lo menos parcialmente algún dinero sucio metido ahí. Y tienen otros mecanismos, entiendo, de financiamiento, pero es verdad que hay que investigar porque hay datos que estás dejando sobre la mesa y que necesitamos todos una investigación y sobre todo resultados de la investigación. El caso de la madera, el caso de las maletas, Marcet, las cajas, hay una serie de investigaciones que hasta ahora no nos han dado un resultado concreto. El avión con el dinero. El avión con el dinero, entre otros. Bueno, quiero volver a lo de los bloqueos, Carlos, porque tú vienes siendo uno de los impulsores en el ámbito legislativo, político, de esta ley antibloqueos que hoy encuentra un escenario diferente debido al acuerdo entre el gobierno y la COP que ha dejado satisfechos, bueno, parece que al gobierno y a la COP, pero hay otros sectores de un lado y del otro que están insatisfechos, han acusado de traidores a la COP. En todo caso, en este documento, si tú lo ves, reiteradas veces habla del respeto a la protesta, no perseguir políticamente a los dirigentes, etcétera. Es como un blindaje político, legal. Esto ha ido a contramano de volver a pedir la ley, ¿no? ¿Cómo lo ves ya en la fuerza política, en el ring político? ¿Por dónde van a ir las fuerzas? Sí, es totalmente contradictorio, Claudia, y las propias declaraciones recientes del ministro de Obras Públicas, que dice que no necesitas ley antibloqueos para prevenir los bloqueos, sino necesitas diálogo, ¿no? Y yo digo es a la inversa. Si solo hablas de diálogo para neutralizar estos bloqueos criminales que tanto daño humano y económico le han causado al país, más bien vas a fomentar la realización de bloqueos porque les estás garantizando impunidad a los dirigentes sobre todo y a los bloqueadores, y estás dejando abandonadas a su suerte a las víctimas de los bloqueos, porque al tener impunidad es probable que se repitan los bloqueos cada vez con mayor fuerza y virulencia, y las víctimas al estar abandonadas no consiguen ni justicia penal ni reparación de los daños sufridos. Y fíjate la contradicción que no sé si el día de hoy o mañana el presidente está viajando al Mercosur, y todos ustedes saben que 4 países, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, nos han eliminado del corredor carretero bioceánico que hubiera conllevado importantes recursos económicos en beneficio del país y de los sectores industriales, empresariales y de transporte, de logística y de servicios, y nos han aislado por los bloqueos, y ahora dice que el presidente les va a ir a plantear que nos acepten nuevamente en el corredor, o sea, que no nos aíslen del corredor bioceánico, que nos incorporen al corredor bioceánico con la consigna de no más bloqueos. Entonces yo le digo, le saqué un post el día de hoy al presidente diciendo que para que sea creíble esa consigna ante estos 4 países, mínimamente tienes que decir, pues vamos a tener vigente una ley antibloqueos a la vuelta de la esquina, porque si no, imagínate que esas mercaderías, que son movimientos de comercio internacional multimillonarios, estén siendo trasladadas y crucen por el corredor carretero de nuestro país y no puedan llegar a destino dentro de los plazos comprometidos en el comercio internacional, que es muy estricto, no puedan llegar porque vivimos otro bloqueo como el que hemos vivido hace pocos días, o aunque sea de menor cantidad de días o de menor violencia. O sea, obviamente perjudicaríamos todo el corredor carretero bioceánico. Por eso es que no solo que hay contradicción entre la acción que asume
el gobierno, que por inacción más bien termina indirectamente promoviendo los bloqueos, sino que más bien hay otra contradicción, sobre todo la más preocupante, de que para que sea creíble en el ámbito internacional, para que seamos parte del proyecto Capricornio, que es este corredor que une los dos océanos para sacar las mercaderías hacia el Asia, especialmente a China, la India, Corea del Sur y otros, no vamos a ser creíbles solo con la consigna de no más bloqueos, pues tenemos que demostrar acciones contundentes para que esto no se vuelva a repetir, por lo menos con las características que se han dado en el último bloqueo. Para terminar, pero el gobierno firmó lo que firmó con la COVA, lo firmó. Claro, un acuerdo de impunidad lo llamé, Claudia, no un acuerdo de pacificación. Y el garante de eso, el fiscal general, o sea, ahí hay una relación entre fiscal general, COP y gobierno para ese acuerdo de impunidad. Yo tengo una pregunta, en realidad es una pregunta doble. Primero, porque escuché que no hay solo un proyecto de ley antibloqueo, sino que hay 10. Y segundo, ¿en qué estado está? Si es que alguno de esos proyectos ya fue presentado. Yo he revisado varios de ellos, pero con relación a los presentados el año pasado, yo lo presenté el 15 de diciembre del año pasado, no son en realidad proyectos de ley especial antibloqueos. Uno es un agregado a un artículo del Código Penal, que es un mecanismo que no ha funcionado porque ya teníamos vigente los artículos 213 y 214 del Código Banzer y que nunca se aplicaron por una costumbre derogatoria para los bloqueos, porque son figuras penales que estaban mezcladas con otros delitos. Entonces es un tipo penal aislado, el otro regula una protección constitucional, jurisdiccional, la ley específica antibloqueos, estableciendo 3 tipos de cárcel según la gravedad del bloqueo, reparación integral de los daños a las víctimas de los bloqueos, garantías para que la policía, y cuando es rebasada los militares, las Fuerzas Armadas que apoyan a los policías, no sean usados como carne de cañón y después juzgados como cabeza de turco. Este proyecto de ley especial antibloqueos, y de manera integral lo he presentado yo, y estoy abierto de todas maneras a que en el debate, y he pedido que ese debate se haga en el Pleno de la Cámara de Diputados, que en el debate de la Cámara de Diputados podamos incorporar algún contenido que enriquezca el proyecto de los otros proyectos. Pero en principio, el único proyecto, por decirte así, antibloqueos, que tiene estos 3 componentes centrales, como un planteo integral y completo, es el que yo he presentado. Muchas gracias, Carlos Alarcón, por este tiempo en estos momentos de preparar documentos, ir a declarar y hacer política y la agenda legislativa. Valoramos mucho el tiempo que nos regalas. Estaremos siempre en contacto. Como siempre, es muy grato el programa y un cordial saludo para ustedes. Gracias, un abrazo. Carlos Alarcón, diputado nacional, que nos ha hablado de todos estos temas. No podemos acabar la guarida sin nuestro momento súper envidiable. ¿Cómo se llama? Porque yo por envidiosa cada vez... No, se llama el momento súper envidiable. Y yo soy la súper envidiosa. Claro, y yo eso es cierto. Yo soy la súper envidiosa. Doy fe. y Jorge hace el momento súper envidiable. Así que si están listos en el equipo, nos vamos ya a ese momento súper envidiable de PRODE. Super envidiables, ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar. 7, 9 y 10% de super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, 10% con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10% con los 10 super envidiables se ahorra contento. Día super envidiable. Bueno, creo que el momento super envidiable está cantado. ¿Por qué? Porque el viernes último, el sábado último, quedaron definidos los 32 equipos que animarán los 16avos de final. Y entre esos 32 equipos, 9 son africanos. Creo que todos en este mundial hemos sido hinchas de los clubes africanos por las cosas que nos han dado. Lo que nos dio Cabo Verde, lo que nos dio Costa de Marfil, lo que nos dieron todos los equipos. Ahí estamos viendo la lista.
Argelia, Egipto, Cabo Verde, Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Congo, que también nos dio alegría, y Sudáfrica pasaron a la fase eliminatoria. Ya uno quedó afuera, Sudáfrica, que perdió en un partido muy, muy ajustado, perdió con Canadá en tiempo de descuento 1-0, pero siguen en carrera 8 africanos. Lo que estamos viendo, lo que el mundo está viendo, además de simpatizar con los africanos, es que ese biotipo físico es el futuro del fútbol, realmente es una bomba lo que son físicamente los equipos africanos, y además cómo juegan, cada día juegan mejor, y además tienen un fútbol diferente, no están esquematizados como los europeos, incluso como los americanos. Y bueno, vamos a ver qué depara, ¿no? Hay uno de todos los africanos que es el número 1, que es Marruecos. Marruecos está en boca de todos porque juega muy bien al fútbol, ya viene de tiempo jugando bien, y en cualquier momento uno de los africanos nos va a dar la sorpresa de levantar la Copa del Mundo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Este ha sido el momento súper envidiable y ahora viene el momento del adiós, conclusiones del adiós por hoy, porque volveremos y volveremos. Mientras Abiyala así lo permita, volveré y volveré. Jorge, ¿qué conclusiones de hoy? ¿Con qué te quedas? Hoy hemos tenido diálogo con el economista Omar Velasco sobre este nuevo régimen cambiario, diálogo con el diputado Alarcón sobre su propuesta de ley antibloqueos, pero también porque ha sido convocado a declarar en un caso que él mismo encuentra involucrado, difuso, y lo encuentra difuso. Lo han involucrado, parece. Sí, ¿no? También ha sido declarado persona non grata para la COM. Hemos hablado de Volkswagen y los despidos, hemos hablado de fútbol. ¿Con qué te quedarías tus titulares para ir? No, lo que me quedaría es que quiero saber cuál será el comportamiento del dólar a partir de ahora. Por eso te iba a pedir que entraras en tu aplicación. Tengo una aplicación. Mientras digo esto. Y segundo, ¿cómo impactará en la economía? ¿No es cierto? Y aparte otra cosa, si yo quiero hoy o mañana cambiar $100 o $200, ¿voy a recibir los 9.73 o va a haber una banda de flotación y me van a decir, no, el dólar, o comprar, para comprar, no, el dólar si usted quiere comprar vale 11 pesos. Bueno, mira, ¿eso pasará? Mira, aquí está mi aplicación, tengo una aplicación que se llama Dólar Blue Bolivia, interesante tener esta referencia. Dólar oficial unificado, en este primer día del nuevo régimen cambiario, el dólar oficial, el de Rodrigo Paz, es 9.73 y de la señora Juanita en la casa de cambios es 9.89. ¿Ves lo que te digo? Eso es lo que quiero ver, cómo es el comportamiento. Yo quiero ir hoy a comprar $200 porque tengo que viajar. ¿Me lo van a vender a 9.73? No, 9.89 en la casa de cambios. Y eso es lo que dice ahí. Yo quiero saber, que es bastante buena. Honestamente esa aplicación es muy, muy sólida. Pero quiero saber en casa de cambio a cuánto me lo venden. Y otra cosa que quiero decir en un minuto, hoy tenemos en el Mundial 3 partidos sensacionales los 3. Brasil-Japón a la 1 de la tarde es el primero. Alemania-Paraguay a las 4:30 de la tarde el segundo. Y a las 9 de la noche se puede cenar tempranito y uno irse a la cama a ver un partido espectacular. Holanda, me cuesta decirle Países Bajos, Holanda contra Marruecos. Y ahí es un partido que va a quedar un peso pesado fuera, porque Holanda tiene un poder de fuego tremendo adelante, pero Marruecos juega muy bien. Jorge se dedica al fútbol. Yo le comento que los empresarios privados, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, está convocando a una cumbre empresarial para definir acciones conjuntas ante la crisis. Estamos hablando de la Confederación de Empresarios Privados, que está convocando a otras instancias, a presidentes de entidades empresariales para analizar esta situación. Este es un tema que seguramente vamos a ver más adelante. Y por otro lado, entramos en este nuevo tipo de cambio flexible
Mientras tanto, YPFB vuelve a poner en marcha el tren para transportar combustible. Espero que sea más barato traerlo en tren, ¿no? Porque la idea es ahorrar. Vamos a preguntar a ver si nos da una entrevista a la autoridad de este rubro. Y mientras tanto, presidente Paz Pereira promulga la ley que viabiliza un crédito de $118 millones para infraestructura vial. Estas son algunas de las noticias y con esto cumplimos nuestro horario y con esto le digo gracias, Jorge, por habitar esta guarida, gracias a ustedes por acompañarnos en esta guarida que es un lugar seguro. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Chicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.